Hola chicos, Dios les bendiga. Mi nombre es Nef González, soy de Tijuana, Baja California, y actualmente sirvo como pastor de adolescentes en la primera iglesia bautista Sinaí en Tecate, que está a un lado de Tijuana. Um, y les voy a compartir un poco de cómo Dios me llamó a servirle como pastor de adolescentes. Y mi historia comienza um, siendo hijo de pastor. A todos los hijos de pastor que estén viendo esto, saludos. um, pero sí, hijo de pastor, así que tuve la dicha de crecer en cuna cristiana. Y hasta eso yo siempre he dicho que una muy buena cuna. Tuve la oportunidad de tener una niñez muy sana, incluso hasta linda, creciendo ahí en la iglesia, en el ámbito de iglesia. Y tuve gran ejemplos en la vida de mis papás, mi mamá y mi papá, que son pastores. Entonces tuve una niñez muy sana, por así decirlo. Y pues naturalmente dentro del ámbito o crecer, del estar creciendo en el ámbito cristiano de iglesia y como hijo de pastor, pues tuve la oportunidad de servir dentro de la iglesia, poniendo sillas o carpas o lo que sea, ¿no? La estructura de la iglesia de mi papá es así de poner sillas y carpas y mesas y así. Entonces pues yo hacía eso, ¿no? Y hasta eso siento que lo hacía bien. Pero llegó un punto donde me frustré un poco. Bueno, no un poco, mucho. Me frustré porque no entendía el porqué de todo eso, o no entendía por qué servíamos, por qué existía la iglesia. Y me empecé a llenar de dudas, por así decirlo, y curiosamente esta etapa de duda se juntó con mi etapa de rebeldía de mi adolescencia. Entonces pues aparte de dudas y todo, pues me puse bien difícil, ¿no? Entonces pero gracias a Dios, conforme fue pasando el tiempo, incluso en esta etapa de rebeldía, por así decirlo, pues yo seguía sirviendo, ¿no? Porque pues gracias a la buena educación que tuve en casa, pues no era irresponsable ni irrespetuoso, ¿no? Entonces pues yo seguía sirviendo, ¿no? Dentro de la iglesia de mis papás. Entonces, pero sí, pues había esta lucha interna, ¿no? Del porqué de las cosas. Y había esta frustración. Entonces, gracias a Dios, pues Dios trató conmigo, siento, a mí, y también hasta cierto punto encontré algunas personas con las que pude platicar, y me ayudaron a entender un poco mejor de las cosas y a su vez pues no abandonar la fe, ¿no? Pero siento que más que nada el que me ayudó más fue Dios. Y siento que aquí, en este tiempo de frustración, fue donde yo empecé a desarrollar una relación con Él. Siento que antes de eso no le había visto la importancia o no le había visto el por qué. Y, y después de esta etapa de duda o lo que sea, como que sí empecé a echarle más ganas, por así decirlo, o a desarrollar mi relación con él, y él fue ayudándome a entender algunas cosas o quizás dejar en paz a otras, y, y pues estar en paz, ¿no? Y poder servirle um, de, con una buena actitud, por así decirlo. Entonces con el pasar del tiempo, pues esta frustración que yo tuve, pues se volvió una pasión, porque yo veía que, por ejemplo, no sé cuántos de ustedes sean de cuna cristiana, pero yo veía que en la escuela dominical, por ejemplo, en la clase de niños éramos como 30, ¿no? O 50, sí. 100 si tu iglesia era más grande, ¿no? Pero donde yo crecí, pues éramos como 30, ¿no? 40 cuando había comida. um, y luego de ahí, pues la clase de niños, ¿no? Y luego pasaban a la clase de adolescentes y, y éramos como 20, ¿no? Éramos menos. Y luego un paso más pasabas a jóvenes y éramos aún menos, ¿no? Éramos como 10, ¿no? O sea, pasábamos de tener 40 en días buenos a 20, a 10. O sea, y el número, conforme íbamos creciendo en edad, el número de personas o de chicos que asistían, pues eran menos, ¿no? Y creo que Dios me llevó a entender que yo no era el único que pasaba por este tipo de duda.
¿no? Que casualmente se juntaba con mi etapa de rebeldía. Había otros chicos que pasaban por lo mismo. Entonces esta frustración, Dios la convirtió en una pasión por el querer ayudar a esos chicos que estaban igual que yo, ¿no? Por el poder ser esa persona con la que ellos pudieran platicar, por así decirlo, y que pudiera ayudarles a no abandonar la fe. Entonces fue una frustración que se convirtió en una pasión que se formó como una carga hacia esas personas, hacia esos chicos, y que Dios confirmó como un llamado a servirle a Él a través de el pastorado a adolescentes. A ser esa persona que a mí me hubiera gustado tener de adolescente, de joven. Entonces así fue como Dios me llamó a servirle. Así que espero que les ayude. Pues Dios les bendiga, y si eres hijo de pastor, pues échale ganas. Dios les bendiga.